El Señor Jesús es nuestro Salvador por excelencia. Él no solo nos otorga la salvación eterna, sino desea cubrirnos con sus alas protectoras y mantenernos escondidos allí para salvarnos de todo peligro. Cuando Él estaba sobre la tierra, un día, observando la ciudad de Jerusalén y viendo que la gente andaba de aquí para allá sin rumbo ni orientación por haberse salido por propia decisión de la protección divina, se puso muy triste y exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Mateo capítulo 23, versículo 37, Reina Valera actualizada 2015. En la enseñanza del día de la fecha vamos a hablar precisamente del tema de la cobertura espiritual. Para ello te invito a ir conmigo al Salmo 91 para leer allí los versículos 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío, porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. Reina Valera actualizada 2015. Este es el salmo por excelencia que los cristianos citan con tanta frecuencia, especialmente en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Si prestamos atención, encontramos aquí palabras muy interesantes que tienen que ver con protección y cuidado. Por ejemplo, escudo, sombra, refugio, cobertura, abrigo, castillo. Todos esos términos apuntan a una misma cosa, a saber, el Señor desea protegernos, ampararnos y escondernos bajo sus alas. Esa es la esencia misma de su persona. Lo más interesante de todo es que las palabras de este salmo no son simplemente una metáfora, sino que hablan de un lugar real. Es más, este salmo describe a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro protector y guardador. En el Antiguo Testamento, Jesús estaba representado por la tapa del propiciatorio, o trono de la gracia, como también se la denomina, en el lugar santísimo del tabernáculo. En ese lugar estaba el arca del pacto. Esta tenía una tapa de oro puro por encima, y sobre ella había dos querubines guardianes con sus alas extendidas. Unos versículos más adelante, este mismo salmo hace mención a los ángeles, los cuales están a las órdenes de Dios para ofrecer protección a sus hijos. El Salmo 91 describe ese sitio del lugar santísimo del tabernáculo donde estaba el arca del pacto, el cual marcaba el centro y punto inicial del mismo. Todo lo demás giraba en relación al arca del pacto. El versículo 1 de este salmo comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra abrigo en el original hebreo es el término seter, Strong H 5643, y significa cubierta, escondedero, esconder, ocultamente, oculto, refugio, rodear, secretamente, secreto. La traducción Nueva Reina Valera 2000 lo expresa de la siguiente manera: el que habita en el escondedero del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por tanto, de acuerdo a la forma de pensar hebrea, el abrigo, en este caso, es sinónimo de una cobertura protectora que nos mantiene escondidos de los peligros externos. Podríamos resumirlo también como un lugar secreto. Cuando leemos que estamos bajo el abrigo del Altísimo, sabemos que estamos cubiertos, protegidos y escondidos de cualquier peligro que intente atacarnos. Hay muchos creyentes que, a raíz de ignorar la profundidad de esa verdad, se lo
pasan diciendo que el diablo los persigue todo el tiempo y que están expuestos indefectiblemente a sus ataques. Pero esto no tendría que ser así, pues si estamos al abrigo del Altísimo, no solo estamos protegidos, sino también escondidos. La mayoría de los creyentes hablan más de los ataques del diablo que de la seguridad de la protección divina. Como dije anteriormente, el arca del pacto en el tabernáculo del Antiguo Testamento es el lugar de refugio y protección, al cual el apóstol Pablo denomina trono de la gracia. En este gráfico observamos la vista externa del tabernáculo en su totalidad, donde, como dije antes, dentro del lugar santísimo en su parte más interna estaba el arca del pacto. Mientras el pueblo de Israel peregrinaba por el desierto, el tabernáculo era una tienda de campaña que se podía llevar de un lado a otro. Más tarde este pasó a ser el templo definitivo en Jerusalén. El tabernáculo consistía de tres partes principales, a saber, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La puerta de entrada se encontraba en el lado este, y por allí pasaba el sacerdote para ofrecer los sacrificios sobre el altar de bronce. En este espacio abierto, denominado atrio, se encontraba también el lavacro. De allí se pasaba a una especie de tienda o lugar cubierto, cuyo primer compartimento era el lugar santo. Allí se encontraban el candelabro o menora, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Este compartimento, denominado lugar santo, tenía un velo que lo separaba del lugar santísimo, el cual constituía la parte más interna del tabernáculo, y allí era donde se encontraba el arca del pacto. Todo el tabernáculo representaba una simbología de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Moisés llamaba Señor al tabernáculo. Cada uno de los elementos que lo componían era un indicativo hacia alguna faceta de la obra redentora de Cristo en la cruz. La menora, por ejemplo, nos habla de Jesús como la luz del mundo. La mesa de los panes indica que Jesús es el pan de vida. Y el altar de bronce o altar del incienso nos habla de Jesús como el olor agradable delante de su Padre. El sitio más interno del tabernáculo era el lugar santísimo, en donde, como ya habíamos mencionado, estaba el arca del pacto con la tapa del propiciatorio de oro puro. El lugar santísimo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús se hizo carne para venir a la tierra, habitó entre los hombres. Él es ese tabernáculo manifestado y mora en cada uno de los creyentes que le han aceptado como Salvador personal. Si observamos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que el tabernáculo del Antiguo Testamento, además de ser una simbología de la persona de Jesús, refleja nuestra vida cristiana en su totalidad. Al pasar por la puerta de entrada en el lado este, lo primero que podía encontrar era el altar del holocausto. Podríamos decir que la puerta de entrada a la vida cristiana es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Él, como Cordero perfecto, fue sacrificado por todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y aún los futuros. Él es ese sacrificio ofrecido en el altar por el tema del pecado de toda la humanidad. La vida cristiana comienza cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal. De hecho, Él es la puerta que nos lleva a Dios. Es interesante notar que el sol sale por el lado este. Allí era donde estaba la entrada del tabernáculo, y cuando salía el sol, sus rayos iluminaban primeramente las cenizas que estaban sobre el altar, donde se ofrecían los sacrificios por el pecado. Jesús es nuestro holocausto perfecto. Su sacrificio redujo a cenizas todo nuestro pecado. Esa es la manera en que tenemos que ver el comienzo de nuestra vida
vida cristiana. No hay ninguna necesidad de andar cargando con sentimientos de culpa o condenación, porque todo nuestro pecado fue reducido a cenizas. Aceptar a Cristo como Salvador personal y recibir su gracia para solucionar el problema del pecado que nos separaba de Dios marca el comienzo de nuestra vida cristiana, pero esta no queda ahí. Hay muchos cristianos que reciben la salvación solo con la única esperanza de poder ir al cielo después que mueran, pero allí termina todo para ellos. Es como que se quedan dando vueltas siempre en el mismo lugar de entrada sin seguir adelante. Una vez que hemos recibido el perdón de los pecados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz a nuestro favor, tenemos que seguir avanzando en la vida cristiana. Es lamentable observar que hay muchos cristianos que se mantienen siempre en el atrio y nunca entran en el lugar santo, mucho menos en el Santísimo. Naturalmente que son salvos, pero no experimentan los derechos que les corresponden como tales, ni ven cumplidas las promesas divinas en sus vidas. Podríamos decir que son salvos, pero siguen viviendo la vida a su manera y no dan gran testimonio de lo que es realmente la vida cristiana. Estos creyentes que son salvos, pero que no avanzan en la vida cristiana, están adentro, pero están al descubierto. Para poder llegar al atrio había que entrar al predio del tabernáculo, y aunque eso no era igual que estar fuera del mismo, se estaba al descubierto. El tabernáculo en general representa la salvación. Hay quienes han llegado a ser salvos porque han aceptado a Cristo como Salvador personal, pero no pasan de allí y ni siquiera tienen conocimiento de los muchos beneficios que trae consigo la salvación eterna. Mantenerse en el atrio es estar expuesto a las inclemencias del tiempo, el calor sofocante del sol durante el día y el frío intenso en la noche. Estar en el atrio es estar adentro, pero a la vez completamente desprotegido. Estos son los cristianos que viven una vida cristiana insegura y fluctuante y que no han avanzado hasta llegar al lugar santísimo. El Señor desea que entremos al lugar más íntimo del tabernáculo, el cual se encuentra en el lado oeste, donde tenemos protección y provisión. Nuestra vida cristiana comienza en el este, donde está la puerta de entrada que es Cristo, y sigue hacia el oeste, donde está la intimidad de la misma presencia de Dios. El atrio del tabernáculo estaba a la intemperie. El único lugar del mismo que estaba cubierto era el lugar santo y por consiguiente también el lugar santísimo, en su parte más interna. Es muy interesante notar que esta tienda, donde se encontraban el lugar santo y el santísimo, estaba cubierta con 4 diferentes capas, las cuales tienen también un significado simbólico en relación a la persona de Jesús y su obra redentora por nosotros. En este gráfico observamos cada una de las diferentes coberturas según el pasaje de Éxodo capítulo 26. La cobertura más externa era la de piel de tejón, versículo 1. Esta, aunque no era la más linda en cuanto a su apariencia, servía para proteger los elementos del lugar santo de las inclemencias del tiempo. La Biblia nos dice que cuando Jesús estaba sobre la cruz, en el momento de su mayor sufrimiento, no había parecer en él ni ninguna hermosura o atractivo. Ver Isaías 53:2. Esta cobertura de piel de tejón, si bien no era la más linda de todas, tenía un propósito específico muy especial, a saber, la protección de los elementos que estaban dentro. Jesús, por medio de su obra en la cruz, nos protege del mundo. La segunda cobertura del tabernáculo era de piel de carnero teñida de rojo. Versículo 14. Según la simbología bíblica, el carnero equivale siempre a un sustituto. Jesús murió en la cruz como sustituto, ocupando el lugar que nos hubiese correspondido a nosotros. Precisamente el color rojo de esta cobertura nos habla de la protección
protección de su sangre expiatoria. La tercera cobertura del tabernáculo era de pelo de cabra. Versículo 7. En el Antiguo Testamento, en el día de Yom Kippur, el día del perdón y del arrepentimiento de los judíos, el sumo sacerdote presentaba 2 machos cabríos. Él ponía sus manos sobre uno de ellos, a la vez que confesaba todo el pecado del pueblo, y lo enviaba vivo al desierto, donde finalmente moría de hambre y de sed. El otro era ofrecido en holocausto sobre el altar. Estos 2 machos cabríos representan la muerte de Jesús en la cruz, en su parte física y también espiritual, como nuestro sustituto, cargando con todos nuestros pecados. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, estamos confesando automáticamente todos nuestros pecados. No es que los estamos enumerando uno por uno, ya que eso sería imposible, pues ningún ser humano puede acordarse o tener en cuenta todo lo que puede ser pecado. Al aceptar la obra de Cristo en la cruz, todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y también los futuros, fueron perdonados de una vez y para siempre. La cuarta cobertura del tabernáculo era de lino fino torcido. Versículo 1. Esta era la más hermosa de todas, pues estaba bordada con querubines o ángeles protectores, como obra primorosa de hábil artífice. Esta era la cobertura que el sumo sacerdote veía cuando estaba en el interior del tabernáculo. Las otras 3 estaban por encima de esta y él no las veía. En la simbología bíblica, el lino fino es sinónimo de justificación. Estas 4 coberturas nos hablan de 4 tipos diferentes de protección, los cuales nos corresponden por derecho legal gracias a la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor. Cuando entramos al lugar más interno del tabernáculo, lo cual es sinónimo de intimidad con Dios, estamos protegidos del mundo. La sangre de Cristo nos cubre, somos protegidos del pecado y la gloria del Señor nos ampara. Como podemos ver, la protección está en la parte interna del tabernáculo y no en el atrio. Permanecer en el atrio significa estar expuesto al sol intenso del día o al frío de la noche. Sin embargo, en la parte más interna está la protección, y es allí donde se encuentra el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo solo una vez al año. Había una cortina que separaba el lugar santo del santísimo. Más tarde, cuando se construyó el templo definitivo, esta separación consistía en un velo muy grueso, el cual fue partido de arriba hacia abajo en el momento en que Jesús murió, culminando así su obra redentora. Este velo rasgado significa que todo creyente puede entrar libremente a la misma presencia de Dios tantas veces como lo desee o necesite. En Hebreos 10, versículos 19 y 20, leemos en la versión Reina Valera actualizada 2015. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Este velo que es mencionado aquí es el que, en el tabernáculo del Antiguo Testamento, separaba el lugar santo del Santísimo. Este velo representa el mismo cuerpo de Jesús, pues por medio de su obra redentora entramos a la misma presencia de Dios. El Señor desea que entremos y permanezcamos en ese lugar más interno, donde está su presencia y donde tenemos cobertura protectora. En el Salmo 68, versículos 5 y 6, leemos en la versión Reina Valera actualizada 2015. Padre de los huérfanos y juez de las viudas es Dios en su santa morada. Es el Dios que hace habitar en la familia los solitarios
Dios y saca a los cautivos a prosperidad, pero los rebeldes habitan en sequedales. En el antiguo pacto, el tabernáculo era el lugar donde Dios moraba y el pueblo de Israel acampaba alrededor de él. Bajo el nuevo pacto, Dios desea brindar un hogar para todos los creyentes que puedan habitar en familia. Este hogar es la Iglesia. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, entramos en el atrio, pero Dios desea que no nos quedemos allí, sino que sigamos hacia la parte más interna. El próximo compartimento es el lugar santo y eso significa crecimiento espiritual. Así y todo, Él desea que entremos al lugar santísimo, donde está el arca del pacto que representa la persona de Jesús. Y eso equivale a depender solo de su gracia. Habíamos considerado el pasaje de Hebreos capítulo 10, donde está escrito que tenemos acceso directo e incondicional al lugar santísimo por medio de la obra redentora de Jesús a nuestro favor. Continuemos leyendo los versículos 21 al 25. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Reina Valera actualizada 2015. Esta última frase se refiere al arrebatamiento de la Iglesia. Si tenemos en cuenta todo el contexto de este pasaje que acabamos de considerar, vemos que comienza refiriéndose al acceso incondicional al lugar más íntimo de la comunión con Dios, versículo 20, y ahora se refiere concretamente a la Iglesia, versículo 25. La situación anormal que estamos transitando a causa de la pandemia no nos permite siempre congregarnos como desearíamos, pero aún así hay maneras de mantener la comunión con los hermanos. Esta es la forma de estimularnos unos a otros en el amor de Dios y mantener viva nuestra esperanza en el inminente arrebatamiento. La Iglesia nos brinda la cobertura espiritual que necesitamos. Dios nos ama y nos protege. Amén.